Bueno, primero buenos días a todos, que no hay un montón de gente que no la saludé, llegamos temprano y los saludamos a todos. La idea es hacer una presentación, si bien, bueno, la voy a hacer yo, soy parte de un grupo mucho más grande que trabajamos y colaboramos todos, que ahí están Claudio Ortiz, Eugenia Céspedes, Verónica Rodríguez, Mariano Santinelli, Marita Mazón y Juanito Nelly. La idea de la presentación de hoy es contarles un poquito cómo pensamos una evaluación para esta modalidad, digamos, esta modalidad de emergencia. Y un poco, ya Javier habló de las diferencias que hay entre lo que es la virtualidad de la enseñanza o la educación virtual a la virtualidad en el primer semestre de la UNLU, que fue totalmente distinto, ¿no? Este desorden que nos ocupó, digamos, fue, digamos, muy poco planificado. Nos sacaron del aula luego de la primera semana y arreglate como puedas. Ahí tenés una computadora y dale para adelante. Con lo cual, muchas de las cosas que decía Javier son extremadamente valiosas para planificar un futuro, digamos, de la enseñanza nuestra, pero en este momento digamos, no pudimos hacer todo este trabajo previo que requiere. De hecho, hablando un poquito con todos los colegas, a todos les pasa más o menos lo mismo. Estamos trabajando 3 veces más ahora de lo que trabajamos habitualmente, porque preparar un material para que los chicos vean un video digamos, y tratar de ser tan expresivo como uno puede ser en una clase usando pizarrón, tiza, más el PowerPoint, más todos los recursos que uno tiene disponible, más los ejemplos, más las caras de los chicos, más todo eso, digamos, para poder reproducir todo eso es bastante complicado, entonces uno tiene que esmerarse muchísimo en ser bastante pedagógico a la hora de hacer los videos, y esto requiere mucho trabajo. Entonces una clase que uno tardaría probablemente 2 o 3 horas en darla, le lleva 15 horas de preparar el video, grabarlo, editarlo, y que más o menos quede como uno podría esperar, más el foro, más todo eso, ¿no? Con lo cual todo este trabajo podría haber sido hecho previamente, y entonces uno después se dedica al seguimiento, como decía el Pata recién. Con lo cual, bueno, nuestro contexto es totalmente distinto, tuvimos que salir a los ponchazos, y básicamente yo lo resumo diciendo que nosotros no estamos haciendo educación virtual, sino lo que estamos haciendo es replicando la presencialidad en la virtualidad, porque más o menos eso es lo que tratamos de hacer todos. De hecho, hay muchos docentes que hacen todo el tiempo Zoom explicando las mismas clases que hacen cotidianamente. No es ni una crítica ni nada, es simplemente una observación, ¿no? Y está bien. En este contexto, entonces, nosotros tuvimos que enfrentar las asignaturas que estamos dando. Les cuento un poquito de qué se trata, porque no todos nos conocen. Nosotros estamos en este momento dando 3 asignaturas, que son 2 bastante parecidas, una muy distinta. La primera es Sistemas de Información para Ingeniería Industrial, que es una asignatura que más o menos revisa conceptos de los sistemas de información y las organizaciones, cómo se interactúan unos con otros, circuitos administrativos, análisis funcional, y llegamos a generación de indicadores, ¿sí? La idea es preparar a los futuros profesionales, a los futuros ingenieros industriales, para que tengan en cuenta cómo a partir de los sistemas de información pueden generar indicadores para la gestión, para la producción o para lo que fuere. Y las otras 2 materias son para la licenciatura en Sistemas de Información, y que son Sistemas de Información 2 y 3. La primera es de análisis orientados a objetos, y la segunda es para diseño orientado a objetos. Ese es más o menos el contexto. En la primera materia tenemos casi 110 alumnos, y en la segunda tenemos 27, y en la última se está dando en Pilar nada más en este momento, y hay 4 alumnos, que son los que quedaron en Pilar. Así que son bastante distintas unas que otras, ¿sí? Entonces los problemas que teníamos que resolver, que creo que son la mayoría
de nosotros tenemos más o menos los mismos problemas. De alguna manera era, como no pudimos hacer ese proceso de seguimiento y de evaluación en proceso, como uno podría haber hecho si esto hubiera sido planificado, uno lo que intentamos hacer de alguna manera es replicar el tipo de evaluación que nosotros hacemos todos los años, que es la evaluación parcial. Ahora, claro, la evaluación parcial en estos tiempos es bastante distinta, digamos, y hay un montón de temores que tenemos todos, ¿no? Es decir, cómo hacer un parcial, por ejemplo, que nos garantice, digamos, que el estudiante está haciendo él el examen y no compartiendo con su teléfono, por ejemplo, la respuesta con todo el mundo y haciéndolo colaborativamente, lo cual yo creo que igual aprende, pero digamos, uno también necesita, no sé si todos coinciden con esto, pero la evaluación nosotros la vemos como de dos lados. Por un lado es necesaria para ponerle nota al estudiante, pero por el otro lado a nosotros nos interesa saber qué le quedó al estudiante de lo que nosotros dijimos, que es para nosotros lo más importante. A nosotros nos pone feliz cuando la mayoría de los estudiantes les va bien. Y obviamente esto tiene que ver con las dos partes, ¿no? Cómo nosotros explicamos y cómo los chicos hacen el esfuerzo también cognitivo para poder tomar los conocimientos e interpretarlos, porque es bastante complicada esta cuestión. Entonces, bueno, queríamos de alguna manera, teníamos el miedo que tiene todo el mundo. Digo, está bien, hacemos un parcial y ¿qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo recibimos esos parciales? Porque no lo pueden, digamos, todavía no tenemos un transportador de partículas para que nos pasen el papel a nuestra casa, así que eso no era posible. ¿Cómo lo evaluamos después y cómo hacer la devolución? Básicamente los mismos problemas que creo que tenemos todos a la hora de evaluar en una metodología tradicional, ¿no? Y entonces se nos ocurrió la vieja solución, que es distintos temas, ¿sí? Obviamente, distintos temas sería una solución razonable. Ahora, nosotros en la presencialidad lo que hacemos, por ejemplo, son 4 temas. Y 4 temas, cuando uno los va repartiendo, trata de que no queden iguales, que no queden 2 personas con el mismo tema sentadas al lado, y bueno, más o menos con eso soluciona la mirada hacia el costado. Ahora, ¿cómo hacemos qué cantidad de temas son necesarios para este momento? ¿Sí? Y lo ideal sería, obviamente, tener un examen para cada uno. Es decir, un tema para cada uno de los estudiantes, ¿no? Ahora, sería buenísimo, pero ¿cómo se corregiría? ¿Que tengo que agarrar uno por uno y ver qué es lo que dice el examen y resolver yo los 300 exámenes a mano uno por uno? ¿Qué tendría tanta imaginación para que se nos ocurran 300 temas diferentes, ¿no es cierto? Es bastante complicado. Entonces ahí se nos ocurrió una idea, ¿sí? Y dijimos, ¿qué pasa si hacemos 4 temas, ¿sí? Pero de manera tal que cada parte de este texto, en nuestro caso es un texto en el cual los chicos leen un relato de un circuito y luego este circuito lo tienen que modelar, ¿sí? Pero esto podría servir, qué sé yo, para matemática con diferentes formuleos. La idea es que básicamente uno pueda dividir este tema en partes. Y estas partes, ¿sí? Estas partes tienen que estar puestas de manera tal que sean intercambiables. De manera tal que yo puedo tomar la parte 1 de este examen y la parte 1 de este examen y cambiarlas y el texto tiene que seguir teniendo sentido. ¿Sí? De esta manera, si yo puedo hacer eso, entonces ya no tengo 4 temas, sino tengo 4 a la cuarta, es decir, 256 temas diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, a partir de ahí, ok, tenemos 256 temas diferentes, ¿no? ¿Y cómo hacemos para generar 256 combinaciones distintas de un examen? ¿A mano, cortando y pegando? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahí es donde entra la computación en juego y lo que hicimos fue
generar una planilla Excel donde teníamos, no sé si alcanzan a ver acá arriba la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4, la pregunta teórica 1, la pregunta teórica 2, la pregunta teórica 3, la pregunta teórica 4. Para cada una de estas teníamos 4 opciones, ¿sí? Y acá el listado de alumnos en la primera solapa. ¿Se entiende eso, no? Es una sola planilla con libros, digamos, distintos. Donde tengo digamos, la primera parte del examen, la segunda parte del examen, la tercera parte del examen, la cuarta parte del examen. Luego, entonces, por ejemplo, la primera parte del examen se vería así. Si ustedes miran cómo comienza, dice una empresa vende productos de perfumería por mayor y todas dicen lo mismo. Lo que pasa es que en una el cliente llama por teléfono, en la otra va el vendedor a buscar, a tomar el pedido a la casa del cliente, en la otra el cliente se comunica con el vendedor hace una compilación previa, pero básicamente las tres, la primera parte tiene que ver, por ejemplo, con la toma de pedido y es intercambiable. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Una vez hecho eso, lo que generamos es una forma aleatoria de generar números, y estos números, por ejemplo, si tomamos el tema número 3432, lo que dice es que dado un parcial, este número se compone de la parte 1 del tema 3, la parte 2 del tema 4, la parte 3 del tema 3 y la parte 4 del tema 2. Con lo cual, este parcial es el número 3432. Luego lo que hacemos es generar una clave de corrección para cada una de las partes. Y se distribuyen las claves de corrección. Entonces uno ve el código y dice, este chico tengo que mirar de la parte 1, cómo se corrige la parte 3, el tema 3. De la parte 2, cómo se corrige el tema 4. De la parte 3, cómo se corrige el tema 3. Y de la parte 4, cómo se corrige el tema 2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Hecho esto, lo demás ya es formuleo. ¿Sí? Lo único que ahora tengo que hacer es tomar este número que está generado, no hicimos una generación aleatoria, ahora explico por qué no lo hicimos así, tomar este número y parsearlo, es decir, tomar cada uno de los números y mediante una fórmula poner acá cada uno de esos pedacitos. ¿Sí? Entonces, en cada una de estas celdas tengo el pedacito del parcial. Y ahora lo que hicimos con eso es usar un plugin para Google Drive que se usa en planilla de cálculos que sirve para combinar correspondencias. Entonces, basados en un template como este es el parcial, dice, primer parcial, turno martes, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Lo que hace el sistema es, toma esta planilla, agarra cada una de las partes y reemplaza donde dice parte 1 por lo que dice acá adentro. La parte 2 por lo que dice acá, la parte 3 por lo que dice acá, y la parte 4 por lo que dice ahí. ¿Se ve? No solo hace eso, sino que además envía el correo electrónico a la persona que nosotros le dijimos que tiene el mail en esta planilla. Entonces el parcial luego se ve así. Como ven, el parcial ya sale con el apellido y nombre de la persona, su número de documento y el número de tema. La primera parte es la parte práctica y la segunda parte es la parte teórica, es decir, qué preguntas tiene asociados a este parcial. ¿Se entiende? La otra cuestión que nos habían preguntado es cómo mantuvimos el contacto. Buscamos esa imagen porque creo que es una imagen que representa de alguna manera nuestro desafío en esta época, ¿no? Esta idea de acompañar al estudiante porque en mi caso, que tengo el rol también de ser coordinador y me involucré en un grupo de WhatsApp que tienen los estudiantes, sobre todo los ingresantes, la verdad que los escucho debatir todo el tiempo, los escucho hablar, los escucho preocuparse. Ayer, por ejemplo, estaban muy preocupados porque estuvieron leyendo en el civismo la reunión de Adunlu con el rector, y entonces a partir de ahí tomaron lo que se decía en el diario y empezaron a decir, bueno, y entonces ahora el cuatrimestre cuándo va a terminar y cómo va a ser, y tenían una angustia tremenda. Y la verdad que uno trata siempre de contenerlos a los chicos, trata de
no son chicos, ¿no? Son adultos digamos, pero uno trata de contenerlos porque la verdad que, como decía el Pata hoy al principio, los estudiantes no se escribieron para cursar a distancia, se escribieron para cursar presencial. Y la verdad que quieren muchas definiciones que ni siquiera nosotros tenemos. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? ¿Cómo van a terminar siendo evaluados en definitiva? ¿Qué va a pasar con la gente que necesita laboratorio? Es decir, hay un montón de incertidumbres que todo el mundo tiene y que, bueno, estamos tratando de resolver. Entonces, ¿qué hicimos antes? Lo primero que hicimos es, porque tenían dudas los chicos también, sobre todo los de industrial, que no son tan tecnológicos, tenían dudas si el parcial le iba a llegar a tiempo, si iban a tener tiempo para resolverlo. Nosotros le dimos 3 horas para resolverlo. Habitualmente en presencial lo hacemos en 2 horas, así que le dimos 1 hora más para hacerlo. La idea es que lo hagan a mano alzada, le saquen una foto y manden en PDF el resultado del examen. Entonces, ¿qué hicimos antes? Primero, lo que hicimos es hacer una encuesta preguntándole quiénes iban, porque no sabíamos la verdad quiénes nos habían quedado, entonces quiénes iban a hacer el parcial. De los 110 contestaron 87, 88. Entonces a esos chicos tomamos la planilla, hicimos una especie de distribución con un texto de ejemplo nada más, y le mandamos una semana antes, como si fuera el parcial, una semana antes con el mismo sistema. Y le pedíamos que respondieran si lo habían recibido o no lo habían recibido. Todos contestaron que lo habían recibido perfectamente, entonces se quedaron tranquilos que lo iban a recibir. De hecho, en realidad hay un problema porque como esto se hace a través de Google, a través de un correo de Gmail, tuvimos problemas con la gente que tiene Hotmail, Live o Outlook, que automáticamente cuando es una cuenta no conocida lo manda spam. Entonces tuvimos que decirle, no, fíjate que el parcial lo tenés, está en la bandeja de correo no deseado, y ahí lo encontraron, y bueno, listo, ahí, a partir de ahí se quedaron re tranquilos. ¿Qué hicimos durante? Durante el examen abrimos 3 canales de comunicación. Uno de WhatsApp, con mi teléfono particular, que lo tienen todos los chicos, y por supuesto, como es el mismo número, también podían usar Telegram, si querían, y además abrimos una sala de videoconferencia con Google Meet, ¿sí? Por si querían hacer alguna pregunta, no la usó nadie. El método en industrial, por ejemplo, el método 100% utilizado fue WhatsApp, y en sistemas de información, los nuestros, los de la carrera de sistemas de información, usaron parte y parte. Parte WhatsApp y parte Telegram. Están más por el lado de Telegram. Y bueno, y después, una vez que recibimos el examen, fuimos controlando que se fuera recibiendo. Obviamente, si bien le dimos 3 horas, si alguien tardaba 3 horas 10, 3 horas 20 en enviar el examen, porque tenía problemas para ensamblar las fotos y armar los PDFs y demás, no nos hicimos problema, lo tranquilizamos, decía, bueno, no te hagas problema, mandar. Bueno, después, por ejemplo, un pibe mandó, en lugar de mandar el original, se equivocó y mandó un borrador, entonces le dijimos, no te hagas problema, cambialo. Bueno, tenía la fecha del archivo que lo había hecho en el momento adecuado. O sea, hay algunas cosas que se ponderan, de hecho, salió todo bien. ¿Qué problemas tuvimos? Bueno, uno de los primeros problemas por ahí que es complicado de resolver es el collage que hay que hacer cuando algunos estudiantes después, en lugar de mandarte un archivo PDF como vos le pediste, eso evidentemente las competencias en informática fallaron. Para vos va, Claudia, eso. Mandaron, qué sé yo, 10 fotos, ¿sí? De cada una de las hojas. Entonces, ¿qué hacíamos? Agarramos uno por uno los parciales y armábamos un PDF con cada uno. Entonces, compilamos todo para tenerlos todos organizados y que quedara el enunciado que le tocó al estudiante con abajo la resolución que hizo. Hicimos una compilación por PDF y organizamos cada uno de los exámenes. Después hay que corregir sobre digital, es decir, necesitamos un programa que permita editar PDFs para poder hacerle marcas como si uno le hiciera con lapicera, porque no vamos a imprimir semejante cantidad de archivos, ¿verdad? La corrección tiene que ser mucho más detallada porque no tenés devolución presencial donde el estudiante se pueda acercar y hacerle
la vamos a tener, seguramente los chicos van a preguntar sobre la corrección particular, pero uno trata de ser lo más específico, lo más detallado posible en los errores que cometieron. ¿Cuáles son los beneficios que encontramos? No hemos detectado ninguno que se haya copiado de otro. La verdad, fue un éxito buenísimo. De hecho, creo que los asustó el número de tema, 3.432, imagínense. El porcentaje de entrega fue muy alto, ¿sí? Mucho más que el presencial. Y los estudiantes se sintieron cómodos con la metodología, ¿sí? Más allá de las inseguridades, de bueno, si llegó o no llegó el parcial, de cómo llegó y demás, la verdad que fue bastante bueno. Bueno, una última cosita nada más para comentarles. Como la generación de números de temas es aleatoria, estuvimos investigando varias maneras y en realidad, si uno genera números aleatorios, puede ser que en algún momento se vuelvan a generar 2 veces el mismo tema y queríamos que cada uno tuviera un tema particular. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que hicimos fue generar todas las posibilidades de números, tomar ese rango y ordenarlo aleatoriamente. Y con eso entonces tuvimos el recorte perfecto para saber que ninguno tenía el mismo tema que otro. No había posibilidad de que tuvieran el mismo tema. Creo que ya estoy en tiempo. Lo que sigue después es un video rapidísimo, pero no es rápido, son como 7 minutos. Después, en todo caso, se los comparto y se los dejo, que muestra cómo es la generación de documentos con este plugin. ¿Sí? Cómo se mezclan, cómo se arman y cómo se envían automáticamente por correo electrónico. La idea es que esta herramienta lo que hace es no solamente combinar correspondencias, sino además envía el correo electrónico y uno le puede decir a qué correo electrónico tiene que responder el estudiante, configurando el reply to, ¿sí? A quién va la respuesta. Lleva un cuerpo de un mail, en el cuerpo del mail también se pueden usar tags para ponerle el nombre de la persona y el mail de la persona y los datos que uno tenga en la planilla. Y también se pueden configurar, parezco el vendedor del plugin, pero no, es gratis. También se pueden configurar otras cosas como por ejemplo triggers o disparadores que uno puede programar cuando quiere que se dispare automáticamente el plugin y entonces automáticamente saldría. Yo no lo hice eso, me preferí tomar el control y decir mándalo ahora, pero se pueden configurar para que se mande a una determinada hora el correo. Y lo que está bueno es que como manda correo uno por uno, no genera spam. Manda uno a uno cada uno de los correos. Y nos deja en el repositorio de Drive todos los parciales generados en PDF. No, eso. Muy interesante todo lo que nos has contado, Walter. Y sí, tenemos un par de preguntas para vos. Bueno. Y agrego una más. Dejarnos indicado después en el chat el link hacia el video, así lo podemos mirar y nos queda a todos registrado. Y Analía pregunta, ¿cuál fue la deserción en el parcial? Viste que sí. escriben un montón, algunos dejan. Mira, en nuestro caso, por ejemplo, en industrial, que es para, digamos, ¿por qué pongo industrial como ejemplo? Industrial tenemos una materia en segundo año, que en realidad a los estudiantes no les afecta hasta cuarto año. Es decir, que si es una materia de segundo que no tiene correlativas hasta cuarto. Por lo tanto, la pueden hacer en segundo, en tercero, sin problema. Y no es de las materias troncales de ellos, es como una materia accesoria, con lo cual tampoco les resulta demasiado emocionante la materia. Entonces solemos tener bastante deserción en esa materia y habitualmente, digamos, de los 130 que se suelen inscribir, terminamos por lo menos un 30% de ausentes. Y de ese, digamos, del 70% que quedó, digamos, si eso fuera el 100%, aprueban el 70% más o menos. Hasta ahora lo que estamos viendo es que la deserción fue solamente del 10%, y, bueno, la tasa de aprobación no sé porque no la corregimos todavía, pero los indicadores nos dan, por ejemplo, nosotros tenemos una evaluación que hacemos siempre que le llamamos test de lectura, que
les damos los apuntes para leer y hacemos un conjunto de cuestionarios después, y la cantidad de gente que ha respondido a la encuesta, los test de lectura es mucho mayor que la que lo hace habitualmente, es decir, que hemos perdido mucha menor cantidad de gente.